Bueno, pues ya es jueves, es día de la colaboración de Rocío González y la verdad es que hoy trae un tema que no sé si pueda en un solo programa porque en una de esas da para más. Pero en fin, vamos a poner atención, hablará de las madres solteras que cada día son más y que cada día crece también el número de madres que deciden y quieren ser madres solteras. Entonces, sí es un tema muy interesante que bien vale la pena escuchar la voz de Rocío González, una voz calificada para hablar del asunto. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, mi querido Carlos Martín. Sí, me ha encantado que han escrito varias mamás solteras y dice, ¿por qué nunca nos menciona? ¿Y qué crees? Padres solteros, también hay, menos, pero también hay. Y ¿Cómo también ves? por voluntad. Ahí te va. ¿Cuáles son las causas de la madre o el padre soltero? Me voy a abocar más a la madre porque los papás es un 2% cuando mucho. Pero ¿cuáles son las causas? Obviamente la primera causa es el divorcio. Se fue por cigarros y no regresó, ¿no? Y por lo general el que se va por cigarros pues es el hombre, ¿no? No la mujer. Entonces, esa es una primera causa de por qué me quedo como madre soltera. O sea, oye, estoy embarazada y pues hazle como quieras, ¿no? Es tu problema. Esa es tu bronca. O sea, ¿Para qué te descuidas? a ver, esa noche no Así me fue, dijiste ¿no? que era mi problema nada más. Me dijiste que la estábamos pasando lindo, ¿no? Ah, no, es tu problema, ¿ok? Pero bueno, esa es una causa muy gacha, muy fuerte. O es, es que es muy fuerte estas historias, Carlos Martín, porque me estás incitando, tú ya lo sabías, te dije que nos cuidáramos y habíamos quedado en que no, pues ahora Me aborta. pusiste una trampa, Exacto, me sí, engañaste, sí, me pero querías atrapar. así es. Pero finalmente, pues quedan como madre soltera. Otra, viudez. Este es muy triste y hay que vivir el duelo como tal, ¿no? O sea, por viudez, finalmente soy una mujer viuda, que no se dicen madre soltera, ¿no? Pero como ya todo se pone en estado civil soltera, entonces por viudez, ¿Ya nos pone viuda? aún la viuda en cuestión legal, y ya nos platicará nuestro querido abogado, pero me han platicado varias personas que se pone ya estado civil soltera, seas divorciada, seas viuda, seas como sea, se pone soltera, ¿no? Entonces, bueno, la viudez también es una causa. Por separación, o sea, no estábamos, ni siquiera estábamos casados, pero nos separamos y entonces me quedo y yo me hago responsable de mi hijo, sea hombre o sea mujer. Por elección, que este es muy interesante, querido auditorio. Esta cuestión de la elección esto es altísimo, Carlos Martín, y bueno, a mí me encanta oírlo en terapia porque digo, wow, qué fuerza de la mujer, qué valentía, qué decisión, y tiene que ver con todo aquello que hablamos, ¿te acuerdas cuando hablamos de las generaciones? Desde cuando la generación baby boomer y los generación X decide la mujer salir a trabajar, se da esta ruptura y sucede este fenómeno muy interesante en el que, se los voy a decir caseramente feo, pero para que nos quede claro. Caseramente feo es, no necesito de ningún hombre. Para que me mantenga. Exacto, para que me mantenga, para ser mamá, y entonces yo tomo mis decisiones y yo por elección quiero ser mamá. Y es altísimo el nivel de mujeres que deciden ser mamás y tengo mi familia uniparental. Ok, hasta aquí las causas, Carlos Martín. Bueno, la niña enamorada también. Y digo la niña porque chamaquitas desde 14, 15, 16. Que las engañan, Mira, las embarazan y las abandonan. Sí, esa es una, pero otra te acordarás que platicamos en adolescencia, en embarazo no deseado, platicamos de esta niña de 14, 15, 16 años que no tiene una buena autoestima, que no se siente amada por papá, mamá, que su papá se fue, etcétera, y entonces ya no tiene que ver con la pareja, fíjate. Y esto me ha tocado muchísimo en los talleres con los chavos que cuando agarran al bebé simulador es, yo sí te voy a amar. A ti sí te voy a querer, no como a mí no me quisieron. Entonces es un asunto psicológico muy fuerte, pero es la chamaquita, el chamaquito enamorado que decide ser papá o que decide ser mamá y desde ahí, pues ahí me aviento. Son todas estas causas. Un punto importante para seguir en el tema, Carlos, es importantísimo decirles, querido auditorio, aguas con nuestros juicios. Ya en estas alturas, en estas épocas y después de hablar de todas las generaciones,
entendamos lo que es otro modelo de estilo familiar. De hecho, hay familias de papá con papá, mamá con mamá, familias monoparentales, ¿no? Y bueno, entendamos esta parte que puede ser por ruptura, como dije, en la viudez, por desencanto, y hay que vivir el duelo, pero sobre todo, por favor, querido auditorio, quitemos el juicio. Quitemos el juicio y bueno, después les voy a hablar de otro tema que tiene que ver mucho con el juicio. Pero bueno, a lo que voy con esto, Carlos Martín, ¿de qué depende que un hijo de esta madre soltera sea feliz? ¿Lo sabes? No. Pues depende de la mamá. Es cómo lo vendo yo como mamá. A ver, si tu mamá quieres ser madre y no quieres estar casada o no quieres un hombre que te mantenga, ¿qué te dices? Esto es lo más importante del tema, Carlos Martín, y saben a quién me estoy dirigiendo de las personas que han escrito. ¿Qué te dices? Fíjate qué diferencia. Es que se fue o nos abandonó. Ahorita tengo un chamaquito en terapia de 14 años que dice, mi papá nos abandonó. Yo no lo conocí y nos dejó por otra familia. Y a esos hijos sí los quiere. ¿Te imaginas la carga emocional tan lastimosa que vive este jovencito, esta jovencita? Pero que eso fue lo que le metió la mamá. Depende la mamá. O sea, es como, ¿dónde me pongo en esto? ¿Me dejó o me abandonó o se fue? Tomó la decisión de irse, chamaquito, señor, que Dios te bendiga, bye. Pero no es mi fracaso. Y no es mi fracaso y no es que, y esto lo escucho tantas veces en terapia, Carlos Martín, de por no haber aguantado, por no seguir con él, y ahí te va con voces de Libertad Lamarque, es que yo lo dejé sin padre. Y en este yo lo dejé sin padre es una actitud que ponemos o que decimos a ver, ¿qué le dices a tu hijo como mamá soltera? Si lo decimos de una manera sincera, de una manera sensata, y es cómo me posiciono, cómo me planteo, cómo lo cuento y decir siempre la verdad. No se imaginan, sí sé que se lo imaginan, la de casos y mi papá, cuando el chamaquito va teniendo 4, 5, 6 en un jardín de niños y entonces se entera que en las familias hay papás, ¿no? Y entonces mi abuelo, papi, mi papi, abuelo, ¿no es mi papá o cómo? Y mi papá se murió. Y al rato sale el papá, cuando el chamaquita tiene 7, 10 años, les digo cuál es la enfermedad más fuerte a nivel psique, a nivel mental. ¿Conoces o han escuchado esta parte de trastorno bipolar, de trastorno borderline, trastorno limítrofe? ¿Cómo me divides a mis 13, 14, 16 años que me dices, papá no existe, papá se murió, y se presenta ante mí y me dice un señor que es mi papá y que mi mamá nunca me dejó verlo? Y eso de veras genera un conflicto espantoso. Porque en el pequeño, en la pequeña o en el adolescente se fue y se fue por mi culpa, se fue por mí y yo asumo el paquete. De veras me da pena decirlo, pero lo tengo que decir porque lo siguen mencionando mucho. Soy un bastardo. Es una palabra espantosa, durísima, que genera una angustia y todo el tono, la actitud y todo lo que le pongo a esto. Por favor, queridas mamacitas, queridos papacitos, tus hijos no son tus amigos. Vete a platicar con tu amigo, con tu amiga, vete a terapia. Tu hijo, tu hija no es tu aliado, no es tu amigo. Y no es tu paño de lágrimas. Exacto. O sea, no descargues en él toda tu amargura, frustración, coraje, revancha, no, con él no. Manito, se la estás contagiando. De veras, esas facturas son carísimas, Carlos Martín. Si yo voy y me desahogo con que por su culpa nos abandonó, a la mecha. ¿Te imaginas este niño de 6, 8, 10, 15, 32 que dice, si yo nunca fui querido, si siempre fui un estorbo, si por mi culpa se separaron, y cómo voy a satisfacer yo, individuo, hijo de una madre soltera, mis propias necesidades? ¿Cómo va a estar mi conexión emocional con todo mi ambiente si yo recibo estos mensajes? Ahora, en la parte positiva, una mujer que lo eligió como tal, asúmelo, mi vida. Y lo asumes desde ahí. Y claro, es hermoso como hay familias que
me echa la mano la vecina, me echa la mano los nietos, los abuelos, me echa la mano la comadre, etcétera, etcétera, y hacemos una fusión padrísima, pero es cómo lo entrego a la familia y cómo se lo doy a mis hijos. ¿Clarísimo? Muy interesante. Muy interesante. Entonces, muy interesante. disfruten su ser madre soltera, padre soltero si es su elección, y si no es su elección, busquen ayuda y no se desahoguen con sus chavos. Sí, no es No no se es vale. la persona. No es se la vale. persona. No se vale. Muy bien. ¿Ok? Rocío, muchas gracias. Gracias a ustedes.